historia hay día de un poquito ronco, no sé si me lo alcanzan a notar. Hace unos 8 días estuve 2 días sin voz. Nomás terminé de predicar y se me cerró. Pero gracias a Dios pues ya comencé a hablar nuevamente. Bien, es que cuando uno oye a alguien ronco como que se siente feo, ¿verdad? Bueno, pues aguántense por favor. No sé si a esta altura de la historia han ustedes notado que hay día de todo, ¿sí? Bueno, antier estaba viendo que hay día de las remesas familiares ya. Hay día del niño. ¿Se han fijado por qué no dice día del niño y de la niña? Para todo hay eso de que las y los. Ya saben quién impuso esto, ¿no? Ok. Pues hay día de la mujer también, ¿no? Así como hay día del padre, día de esto y lo otro. Bueno, y en base a vamos a decir, el desempeño de cada cosa, se ha impuesto un día, ¿no? Pero ¿han notado ustedes que a esta altura no hay día del hombre? Hay día de la mujer, día del niño, pero no hay día del hombre. Así como se pueden celebrar en los cumpleaños de las iglesias, pero nunca se ha celebrado, que yo tenga idea, ni históricamente pues, de que se celebre el cumpleaños de la iglesia de Cristo. Se celebra el cumpleaños de las congregaciones, cuando comenzaron, la iglesia fulana, pericana, bautista, presbiteriana, pentecostés, y cada una de ellas congregacionalmente se celebra el cumpleaños, ¿no? Pero de la iglesia de Cristo, yo no sé si ustedes han notado, vamos a celebrar el año 1000 y tantos de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Cosas curiosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay día del hombre? Pero hoy, bueno, pues aprovechemos, se celebra el día del Padre. ¿Sí? Hace 1 o 2 años, no me acuerdo cuánto, bueno, pues es que no es lo mismo ser papá de chavitos, de niñitos, ¿verdad? Que ser papá de chavotes, de hombres, pues ya casados, no es lo mismo. Y me vi inspirado a escribir esto hace 1 o 2 años, no me acuerdo. Obviamente como padre de hijos ya de más de 30 años, ya siendo ya abuelo de 9 nietos. Subí esta frase y dije, ojalá que la lean muchos en el Facebook, la subí. Ya ven que ahí, olvídense. Escribí esto, hijo mío, hoy no quisiera que me dijeras que soy el mejor padre del mundo. Solo quisiera que me dijeras que con todos mis errores tú me amas. Eso es lo que escribí. Porque pues ya convencionalmente a todos los papás se les dice eso, ¿no? Así como el Día de las Madres. Eres la mejor madre. Aunque los 364 días del año, pues a lo mejor no se le dice nada. O algunos ni se acuerdan. Igual con el papá, ¿no? Así que sentí eso en mi corazón. Que uno de mis hijos me diga, papá, hoy te podría decir que eres el mejor padre del mundo y que acá y que allá. Pero quiero decirte que con todos tus errores, yo te amo. Porque ¿qué papá no ha tenido errores? Y me refiero no a los errores comunes del ser humano, sino a los errores de crianza, de paternidad. Y por algo hace que, pues, el primer libro que escribí fue de este tópico, de este tema. La paternidad es un llamado. El Señor me dijo,
no eres papá porque sea el designio de la naturaleza o por un descuido o porque es la ley de la vida. Eres papá porque yo te llamé a ser papá. Y es que Él es el Padre por excelencia. Por eso lo llamamos nuestro Padre, ¿no? Y si a alguien deberíamos de ver para, pues, modelar nuestro perfil de Padre, pues es a Él, ¿no? A Dios, al Padre Eterno. Y obviamente aquí la paternidad, pues ahorita estamos hablando del Día del Padre, pero genéricamente hablando, es decir, sexualmente hablando, pues el varón. Pero la paternidad para Dios en cierto modo no tiene sexo, porque hay mujeres que han tenido que ser papá y mamá, o viceversa, algunos papás han tenido que ser mamá. Entonces la paternidad, genéricamente hablando, pues es un desempeño. Pero hoy pues hacemos distinción, ya pasó el de la madre, ahora el del padre. O sea, ¿cuál ha sido el papel del papá? Yo quisiera que darles un breve mensaje al respecto de la paternidad, y quiero decirles cosas positivas y cosas negativas. Las negativas nos hacen ver, aceptar lo que debemos evitar hacer y no repetirlo, y pues lo positivo, hacerlo crecer, ¿no? Bien, déjenme decirles, cuando yo escribí este libro, hice una frase. Miren: sin el aire, el águila no podría mostrar la destreza con que fue dotada para elevarse a las alturas. No obstante que para lograrlo tenga que vencer la resistencia que el mismo aire le opone. De igual modo, sin la vida, el hombre no podría demostrar que es un ser creado para el éxito. No obstante que para lograrlo tenga que vencer la resistencia que la misma vida le opone o le representa. Porque esta vida sí que es un reto, ¿no? Para empezarla, al nacer, es un reto, es un desafío, es un trabajo. Por eso los médicos dicen trabajo de parto, y algunos piensan que la única que trabaja es la mujer, la mamá. Pues no es cierto. El trabajo lo hace también el bebé, porque se está esforzando por nacer. Y como pues dijo el poeta campirano o folclórico de aquí de México, ¿no? Si recuerdan al que escribió que así comienza la vida llorando y así mismo se acaba. Lo primero que pegamos es un grito de llanto al llegar a esta vida. Y cuando nos vamos, ocasionamos llanto. Ya nosotros no lloramos. El que se muere, pues ya no llora, pero se quedan llorando los demás, ¿no? Como decía otro escritor mexicano, lo duro de la muerte, con unos palabrones, porque hoy los escritores aquí, los mexicanos, usan muchas palabrotas. Yo no la digo, obviamente, pero dice: lo duro de la muerte no es que nos lleva, sino que nos quita a los que amamos. Eso es lo duro de la muerte. Así que, bueno, uno se muere y pues ya descansa, pero cuando nos quita a alguien, pues, mis hermanos, queda un dolor. Bien, se ha dicho pues que hay nombres para la mujer que pierde su marido, viuda; el hijo que pierde un padre, huérfano; pero el padre que pierde a un hijo, no hay nombre, porque la ley de la vida se supone que debe ser que los hijos entierren a los padres, ¿verdad? Así que es doloroso, pues, muy doloroso. Entonces, cosas terribles que tenemos que aprender y aceptar de la vida. Pero, en fin, mis hermanos, el éxito visto desde el ojo de Dios
no es el que el mundo ve. Miren, yo solo quiero hoy decirles de lo que el Señor me dio a escribir respecto a la paternidad. Hay algo que a los papás nos estorba, que se llama la culpa. Y ahora bien, hace ratito escuchábamos a Neto o escuchábamos a Jero hablar aquí de la situación que impera, ¿no? Tan terrible. Y la pregunta es, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué las cosas están como están? ¿Por qué? Un niñito podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Así como nos preguntan todos, ¿y por qué, papá? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué? Nomás descubren esa palabra y olvídense, nos traen. ¿Y qué debería hacer el papá? Pues ejercer paciencia para explicarle lo mejor posible para su mente, para su estatura, pues, esos porqués con que cuestiona. ¿Y por qué, papá? Bueno, un niñito pues podría preguntar, ¿por qué las cosas están como están? Pues en su nivel. Pero un adulto, uno que ya es papá o hasta abuelo, pues, no debería saber por qué las cosas están como están, ¿no? Bueno, si traemos aquí a un intelectual, a un filósofo, nos va a dar sus razones filosóficas, intelectuales, de por qué las cosas están como están. Y sin duda diría, pues, es la educación. Hemos fallado en la educación. Yo creo que ya lo han oído, ¿no? El secretario de Educación dice que el éxito de México está fundamentado en cómo está la educación. Y veamos a los japoneses cómo están. Y veamos, ¿no?, la educación. Pero un hijo de Dios, un hombre nacido de nuevo, alguien que conoce a Dios, ¿qué debería contestar? ¿Por qué el mundo está como está? Fácil podríamos decir, pues por la desobediencia, ¿no? Pero hay otra pregunta detrás. ¿Por qué el hombre es desobediente? Díganme, ¿qué nos cuesta más trabajo? ¿Obedecer o desobedecer? Obedecer. Una de nuestras nuevas melodías que viene en el nuevo volumen habla de eso, muy reiteradamente. Obedecer, oír su voz, obedecer, oír su voz, obedecer. Pero ¿por qué el hombre no puede obedecer? Bueno, no puede obedecer. Fíjense bien, tenemos 10 mandamientos, así, en concreto. Cuando no fallamos en el primero, fallamos en el último, en el del medio, qué sé yo, pero cuando no estamos en uno, estamos en otro. Entonces, ¿cuándo vamos a obedecer? ¿No? Y bueno, el Señor desde siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como se dice hasta el cansancio, ha tratado de comunicar a los hombres que no pueden obedecer. Aquí yo les dejé una frase que escribió el hermano Oswald Chambers, muy atinadamente. Un hombre que murió en 1917, predicador. Él dijo, la obediencia es algo que solo se da entre dos de la misma naturaleza. Si no son de la misma naturaleza, no se puede dar. No. ¿Por qué Pablo dice los hijos de desobediencia? ¿Han leído eso? Los hijos de desobediencia. Bueno, porque para ser obedientes hay que ser hijos de obediencia. ¿Y quién es el único obediente como hijo que ha estado en medio de nosotros como ser humano? Jesús. Entonces hay que ser hijos de obediencia. Él es el obediente, el excelso. No ha habido otro como Él. Entonces hay que ser sus hijos. Una vez que nos hacemos sus hijos, ahora sí podemos obedecer. Y ya no es por nuestra fuerza, es por la naturaleza que Él nos ha dado. Nacimos de nuevo.
Dios nos otorgó un poder para obedecer. El que quiera obedecer sin esa naturaleza podrá aparentar que lo hace, como muchos lo han hecho. ¿Sí? La Escritura nos habla de un grupo y muchos seguidores que aparentemente obedecían la ley de Dios. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Aparentemente eran una apoteosis de santidad. Pero ¿por qué viene Jesús y los llama sepulcros blanqueados? Si delante del pueblo era la gran cosa de obediencia, ¿no? No obedecían la ley del sábado, pero a tal grado que se la cantaban al mismo Jesús, ¿no? Recuerdan cuando iba caminando por los trigales y pues yo creo que no había desayunado y ya estaba tardecito y empezaba a desnudar las semillitas de trigo y a comérselas, y yo creo que hasta el maestro le dijo: "Usted, maestro", y él a lo mejor empezó a comer también, pero ahí venían estos y enojadotes van y le dicen: "Maestro, ¿no te da cuidado que tus discípulos hacen lo que está prohibido en sábado?" Y a los discípulos hasta se les había olvidado que era sábado. ¿Sabe por qué se les había olvidado que era sábado? Los discípulos. ¿Por qué creen? Que ya habían roto la ley. Porque estaban con Jesús. Cuando estás con Jesús se te olvida la ley. Se te olvida la ley. Y por eso les contestó escrituralmente: ¿qué no habéis leído? Si entendieran lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Estos son inocentes, aunque según ustedes sean culpables por infringir el sábado. No, eran tan santos, y esto no está en la Biblia, pero la historia paralela nos dice que estos fariseos especulaban si se podían comer los huevos que las gallinas ponían en sábado. ¿Sí? Oye, ¿cómo ves? Así como la Iglesia Católica, que no había otra iglesia más que la católica, ¿no? Hace 600 años. Estaban especulando cuántos ángeles podrían caber en la cabeza de un alfiler. No tienen que ocupar la cabeza, ¿no? Pero hace muy poquito realmente, yo creo que no más de 200 años, dijeron, yo creo que por votación, que la mujer tenía alma. O sea que antes no tenía alma la mujer. ¿Ven ustedes? Ley por aquí, ley por allá, ley por allá. Y tenemos que llegar a entender que Dios puso la ley para enseñarnos que no podemos obedecer. Así de simple, no podemos. Para obedecer la ley necesitamos a Dios. Y para llegar a Dios se necesita un camino. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo. Y ese camino nos hace nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, ahora sí, ya no nos preocupa la ley. ¿Por qué? Porque nacimos al amor. Porque Dios es amor. Y el que no ama, no conoce a Dios. Pero el concepto humano del amor es cuchi-cuchi. Es romántico, sentimentalista. Para Dios no es así. La Escritura dice que el padre que no corrige a su hijo, lo aborrece. Así dice. Caracoles, pero ¿cómo lo vas a corregir? Pues hay de diferentes modos, pero no le va a gustar. Cuando tú corriges a tu hijo, cuando lo disciplinas, no le gusta. Sea que le llegues con la vara o sea que le quites algo, no le va a gustar. ¿No? Bueno, ¿por qué ahora sí, socialmente, históricamente, por qué el mundo está como está? Ya en la práctica. ¿Saben, hermanos? Porque la paternidad ha venido así. Yo no soy muy viejo, acabo de cumplir, ya me cantaron ustedes las mañanitas, ¿no? Acabo de cumplir, ya entré en la 8ª. ¡Qué barbaridad!
Ni cuenta me había dado. Pero en fin, yo no soy muy viejo, pero déjenme decirles, yo nunca me peleé con mi papá. Y yo no era cristiano. Y mi papá tampoco. Vamos, no. Ni él ni yo comenzábamos a ser cristianos, leer la Biblia o algo así. Pero yo nunca me peleé con él. Y si algo me enseñó mi padre, fue lo que después yo descubrí en la Biblia. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Y qué es honrar a los papás? Ahora bien, quiere decir que la deshonra ha venido en aumento. ¿Y ahora de qué manera? Miren, yo me acuerdo, no sé ustedes, los que somos betabeles, pues aquí, que en nuestro tiempo, así tarde llegar a la casa, así tarde, 10 de la noche ya estábamos, ¿no? Ya nos andábamos pasando, de que una fiesta o lo que sea, aquí a las 10. Ahora, ok, ese hijo creció, se hizo un papá, y viene su hijo ahora y le dice, papá, ¿puedo llegar a las 12, papá? El papá se queda recordando y pensando, caracoles, pues yo quería que me dejaran a las 11, pero dice mi papá, a las 10. No, lo voy a dejar a las 12, pero lo voy a dejar a las 11. Bueno, a las 11, aquí te quiero, hijo. Y ya se subió la cosa de las 10 a las 11. Bueno, este otro hijo se hace papá, ¿sí? Y cuando ya tiene a su hijito que quiere pedirle permiso, oye papá, fíjate que la fiesta pues se anda poniendo buena apenas como a las 2 y ¿puedo llegar aquí a la 1? Y se queda recordando el hijo, y yo quería que me dejaran a las 12. No, hijo, no puedes llegar a la 1, puedes llegar a las 12. ¿Ya ven de dónde empezamos? Ya llegamos. Y así, este otro hijo se hace papá. Y ahí nos vamos. ¿Hasta qué hora los hijos? No piden ni permiso. ¿Ven? ¿Ven cómo la paternidad así? Ay, mijito, le voy a dar lo que yo no tuve. Qué error más grande. Le voy a dar lo que yo no tuve. ¿Sí? Y se refieren a muchas cosas, ¿no? No es más a los permisos. Yo siempre quise ir a Disneylandia, lo tengo que llevar a Disneylandia, si no mi hijo no va a ser un hijo feliz en la vida. ¿Qué cosas? Y entonces, ¿en qué está fincada nuestra paternidad? ¿En el carácter de Dios o en el carácter humano? En el humano. Por eso las cosas están como están. Entonces, para ser un papá llamado por Dios, se necesita que este papá regrese a ver a Dios. ¿Y cómo se regresa a ver a Dios? Por la fe. Y ya no hay ley. Tenemos que acostumbrarnos a guiar a nuestros hijos ya no por ley, porque nuestro Padre Celestial ya no, a sus hijos no nos guía por leyes. Ya no. Dice Pablo, el que se quiera circuncidar, ok, que se circuncide, pero está obligado a cumplir toda la ley. ¿Y quién la puede cumplir? Nadie. Nadie. Somos desobedientes de nacimiento. Así somos desobedientes de nacimiento. Es necesario que nazcamos de nuevo una nueva naturaleza para poder ser obedientes. Y esto es lo que se llama gracia de Dios. Entonces, Él viene en tu auxilio. Cuando te quitas tu soberbia de que sí puedes, dice, Señor, no puedo. Perfecto, es lo que yo quería oír, que me dijera que no puedes, pero yo sí puedo. Pues nomás déjame. Y ahí tienen. Apocalipsis, ¿qué dice? 2:20, casi todos los evangélicos lo saben de memoria. He aquí,
Yo estoy. A la puerta. Si alguno te abre la puerta, yo entraré a él. Es decir, que él quiere estar acá adentro, ¿no? Y este versículo los evangélicos se los aplicamos a los que no vienen a la iglesia. Y si ustedes lo buscan en el Apocalipsis, es un versículo dicho a la iglesia de Laodicea. Mensaje dicho a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, oye, ¿cómo? ¿Se lo dice a la iglesia? A la iglesia. ¿Por qué? Pues en las iglesias ni son todos los que están, ni están todos los que son. Dios quisiera que fueran todos. Ese es el corazón de Dios. Pero, así como tú no le puedes hacer manita de puerco a tu hijo, Dios tampoco te hace manita de puerco para que seas obediente, ¿no? Entonces, el más grande de las, vamos a decir, logros de un papá es que solo por la palabra logre estimular a sus hijos a la obediencia. Voy a darles un ejemplito. Cuando mi hijo mayor de los varones tenía como 8 o 10 años, ya saben cómo son las mamás. Y así va el niño, tu suéter. No, pues no, es que no tengo frío, mamá, que no, pero que luego se puede cambiar el clima y te vas a enfermar. Ya, pero me vienen y ya están, ¿no? Y yo los estoy oyendo. Y le digo a mi hijo, oye hijo, ¿por qué no actúas con inteligencia? Me dice, ¿cómo? Sí. Dile aquí a tu mamá que sí y nomás hazle la finta de que te llevas el suéter y no te lo pones. Y ya cuando ella no te ve, ¿cuál es el problema? El único que te sigue viendo es Dios. Ay, papá. ¿Contra quién lo puse? Así que agarró el suéter y se lo amarró aquí, ¿ves? Órale. Así es. Si comenzamos así a poner a nuestros hijos delante de Dios, es como, miren, ahora viene un hijote ya grandote, ya me hizo abuelo, ¿verdad? Y digo, estoy hablando no del mío, de cualquier hijote que ya está grande, que ya hizo abuelo a su papá. Y este hijote viene con el ministro religioso, porque ustedes saben que se pregunta a los pastores, a los que están acá arriba, pues para sentir libre la conciencia de que ya dando del consejo, ya lo puedo hacer, ¿no? Ya me dijo el pastor. Viene alguien y dice, oye, oiga, pastor, ¿cómo ve, dado los tiempos, cómo están de inseguridad que hay? ¿Cómo ve usted que un cristiano se compre su pistola? Y así que pues el pastor está ahí. A ver, ¿cómo? Sí. ¿A poco usted, si entra alguien a su casa y quiere dañar a su familia, usted no la va a defender a su familia? Y ya está acorralado el pastor, ¿verdad? Sí. No, pues claro que la va a defender. ¿Y con qué la va a defender? Pues si nomás tiene cuchillo de la cocina, se lo agarra y usted defiende. Un palo, un bat, lo que tenga y de un trancazo se puede echar a alguien. ¿O no? Por defender. Así que bueno, ¿cuál es la diferencia de una pistola? ¿Cómo ve usted? Y por fin le llega la unción del Espíritu para contestar adecuadamente al pastor, al ministro, y le dice, hijo, ¿eres hijo de Dios? Claro. Perfecto. Pues entonces, mira, dobla tus rodillas y háblale a tu padre. Y dile, Padre, dada la inseguridad, y de verdad siento que tus ángeles ni se me aparecen por aquí, como dice la Biblia, ¿verdad? Siento que no andan por aquí. Y tú tienes tantas cosas que atender, somos 7,000 millones de humanos aquí en la tierra. Pues, se te puede ir por allí y me toca. ¿Cómo ves?
¿Me das chance de comprarme una pistola? Pregúntale. No, pastor, ya usted ya me la puse a todo. Así es. A la gente la tenemos que mandar a que, si dice que es hijo de Dios, entonces que le hable a su padre, ¿no? Así como un hijo le habla a su padre, oye papá, ¿puedo hacer esto? Y si el papá pues sabe que no, ¿qué le va a decir? ¿No? Que no, porque por eso es el papá. Entonces, mis hermanos, pero hay algo con lo que nacemos que se llama culpa. Todos hemos nacido con eso, con la culpa. La culpa es algo que hoy los psicólogos es un tema que lo aprovechan muy bien, es decir, para dar sus consejerías, terapias y tanta cosa y ayudar a la gente, ¿no? Pero una cosa es parchar y ya. Pero otra cosa es curar realmente de la culpa. Y miren, la culpa, ya se los he dicho, la culpa se metió en el hombre nomás acabando de pecar, se metió la culpa dentro del hombre. Y con ella, con la culpa, nosotros nos volvemos controladores y manejadores, chantajistas, y olvídense, por la culpa. Adán lo hizo con Dios. ¿Dónde estaba? Es que estuve acá y allá. ¿Y por qué hiciste eso? Y ahí ustedes ven en la Biblia, eso no está escrito, no es la palabra de Dios, es un nombre que está en negritas para reconocer el tema, el párrafo. Y lo van a leer ahí, desobediencia del hombre. Pero bíblicamente no vas a encontrar una palabra que titule el párrafo. No, simplemente es ¿qué hiciste? Imaginas que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No, es que... Y ya. Un culpable. ¿Quién era la culpable? Eva. Es que la mujer que me diste. Y fíjense, agarró la culpa hacia Eva y se chantajeó, se quiso chantajear o manipular a su papá. ¿No la diste? Si me hubieras dado una mejor, no pasa esto. Y desde allí heredamos eso, a tal grado que cualquier familia desde siempre, ya cuando hay 2 hijos en casa y quedó tirado algo por ahí, le decimos al menor o al mayor, hijo, recoge ese juguete que está ahí. Yo no lo tiré. Si el papá se deja manejar, fue tu hermano, ¿verdad? Y empieza a buscar, lo manda de policía a que busque al culpable. ¿Ya? Y se dejó controlar. El papá sabio le dice al hijo, no te estoy diciendo que tú lo tiraste o que lo dejaste allí. Lo que te estoy pidiendo es que lo levantes y lo pongas en su lugar. Se acabó. Pero vean cómo es la culpa. Y así le seguimos, olvídense, para resolver nuestros asuntos. Por eso se creó políticamente, socialmente la palabra chivito expiatorio. ¿Sí? Se busca un chivo expiatorio y ya se nos calma la cosa. Pero así es. Y vemos buscando culpables. Llega el niño, dice una palabrota. ¿Quién te enseñó eso? Buscar culpable. ¿Sí? ¿Con quién te estás juntando? Buscando al culpable. ¿Sí? Y si no, ya cuando la cosa está saliendo de control, dice el papá a la mamá, pero tú tienes la culpa. ¿No? Y empieza el culpadero. Y la culpa es una cosa tan terrible que silenciosamente la transportamos de aquí para allá. Y necesitamos resolverla. Porque por culpa nos sentimos endeudados
Y por culpa se puso el 10 de mayo, socialmente, ¿verdad? Para que ese día le quitemos todo, ¿no? Y nos repongamos por culpa. Y hoy, pues, el Día del Padre, pues, no se queda afuera, ¿no? Papá, todos los días que no te hablé, no te fallé, pero hoy, mira, te invito un pozole, unos zapatos, ¿no? O una herramienta. El chiste es que este día hay que gastar en el papá, ¿ya? Pero es la culpa. Entonces hay que deshacernos de la culpa. Y yo les pregunto, ¿quién vino a hacer este trabajo de quitar la culpa? No es Jesús. Jesucristo. Ahora, vean ustedes. Esto de la paternidad es cosa tremenda. Este libro yo lo resumí en una frase así. Mira, el éxito de la paternidad no es criar hijos virtuosos. Muchos piensan eso. El éxito de la paternidad es criar hijos virtuosos. No. El éxito de la paternidad es darles a los hijos, en nuestro alcance, por supuesto, lo que necesitan en espíritu, alma y cuerpo, para que cuando ellos decidan ser virtuosos, tengan de qué echar mano. ¿Por qué? Porque no es una ley que por haberlos criado bien, van a ser virtuosos. No es una ley. ¿No han visto esos anuncios de la tele donde los papás acá bien vestiditos y sale el hijo hippie? Y se quedan viendo el uno al otro, papá y mamá, y dicen, ¿qué hicimos mal? ¿Verdad? Pero también está al revés. Los dos padres hippies. Y sale el muchachito bien vestidito. Y se le quedan viendo y dicen lo mismo, ¿qué hicimos mal? O sea, pues, de tal palo se supo. Así que, mis hermanos, no es una ley. El éxito de la paternidad es darles a los hijos lo que necesitan en espíritu, alma y cuerpo, para que cuando ellos decidan ser virtuosos, tengan de qué echar mano. ¿Sí? Es decir, quítale piedras en el camino. Eso es la ley. Porque no se cría, no se educa con el ejemplo. Mucho se dice eso, pero eso no es toda la verdad, hermanos. No se educa con el ejemplo. El ejemplo es un recurso para educar, pero no se educa con el ejemplo. Porque si se educara con el ejemplo, oigan, hermanos, ¿sí? Yo les podría contar de mis hijos, ya, ¿para qué ando buscando otros? De mis hijos, qué de cosas que yo hago deberían estar haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Miren, aquí está la cosa. El mejor pretexto de los incrédulos para no voltear a ver a Dios y hacerle caso a Dios es la debilidad de los creyentes. ¿Sí? ¿Sí lo llevan bien? El mejor pretexto de los incrédulos para no creerle a Dios, para no buscar a Dios, para no hacerle caso a Dios, es la debilidad de los creyentes. De arriba a abajo, desde el pastor, predicador, hasta los de abajo. ¿Sí? ¿Y cómo lo dicen? Ahí está. ¿Vieron? Y eso es pastor. ¿Ya? Y con el otro, ahí está. Mucha Biblia, puro que la Biblia bajo el brazo. Y míralo. Porque te tienen así. Entonces, no es por nuestra buena conducta que la gente se va a convertir. No. La gente se va a convertir por oír a Dios. Es obvio que nuestra conducta se tiene que afinar y afilar. Un padre, ¿qué es lo que quiere formar en un hijo? Miren, el temperamento es algo que se hereda, las facciones físicas se heredan, pero el carácter no se hereda, hermanos. El carácter se forma. ¿Tú quieres formar el carácter de tus hijos? Está bueno, pero ahí te va.
Fíjate bien. ¿Cuál es la materia más dura que existe en el universo? Conocido. Dígamelo. ¿Académica? La materia más dura. Perdón, materia más dura. Ajá. El diamante. El diamante. ¿Sí? ¿Con qué se pule el diamante? Con el mismo diamante. Con otro diamante. Entonces, si lo que tú quieres es pulir el carácter de tu hijo, darle carácter, ¿cómo debe estar el tuyo? Imagínate, tienes un diamante ahí. Imagínate ¿cómo se llama este que hizo esas estatuas bien bonitas? Miguel Ángel, ¿no? El mármol. ¿Qué cinceles habrá buscado él para trabajar, no? Imagínense que le traen un cincel cualquiera y en el primer trancazo, en vez de volar mármol, vuela el cincel. Se rompe el cincel. ¿Por qué? Porque tenía que tener la misma dureza o más. Bueno, entonces tú quieres formar el carácter de tu hijo, debes hacerlo con carácter. Entonces debes pasarte a la báscula tú primero. ¿Sí? Y de esa manera, ahora sí, cincelar al hijo. Y lo vamos a poner de esta manera. Ya cuando tú te dispones y dices, Señor, soy papá por tu llamado, te cuenta que Dios, le das chance a Dios de que te agarre como cincel. Y Él te va a golpear a ti. Para que el golpe pase al hijo. Pero te va a golpear a ti. Ahí es donde las cosas, así es. Si tú le quieres decir una verdad a tu hijo, tú la tienes que haber sabido recibir. No la puedes pasar impositivamente si tú no la has recibido. ¿Y saben? Hay veces que se educa en silencio, sin hablar. Porque la vida está muy llena de wiri wiri. Y muchos hijos, la verdad, ya va a empezar mi mamá. O ya va a empezar mi papá. Entonces mejor en silencio. Y hablar cuando sea necesario. Así como decía Francisco de Asís para el evangelismo. Francisco de Asís decía, nunca dejes de hablar de Cristo. Pero solamente cuando sea necesario, usa palabras. Francisco de Asís. ¿Qué quiere decir? Bueno, que su vida hablaba. Así es. Y eso es lo que confunden que con el ejemplo. No. Porque ya cuando llegaban con Francisco y le decían, oye Francisco, ¿por qué eres así? ¿Por qué haces esto? ¿O por qué no haces aquello? Entonces ya Francisco sacaba la palabra y les decía. Y muchos convertidos. Por eso hay orden franciscana. ¿No? Y no solamente de los seguidores, sino de los ministros. Que ahora no es lo mismo, pero tuvo su nacimiento. En fin, la culpa es algo que debemos echar y erradicar. Y el Señor Jesucristo, vean, aquí va, y aquí voy a encadenar la siguiente parte del mensaje que yo traía de por sí podía predicar hoy. Miren, hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Palabras dichas por Jesús. Lo repito, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Quién escribió esto, hermanos? ¿Lo recuerdan? El profeta Isaías. A eso se estaba refiriendo Jesús.
lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Qué tenía cumplimiento? Fue contado con los inicuos. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Que Jesús fue contado con los inicuos. A primera vista, ¿qué nos parece, hermanos? Que fue contado con los inicuos. Fue como juzgado con los... como cualquier ratero o asesino y esas cosas. La interpretación que yo he oído en mucho es que murió entre dos criminales, entre dos culpables, por eso estaban ahí. Pero no está bien interpretado eso. Es lo que está diciendo Martín. Miren, hermanos, ¿qué quiere decir contado con? Miren, un inicuo, dos inicuos, tres inicuos. A ver, ¿por qué le pones aquí inicuo a Jesús? Porque fue contado. Fue contado como inicuo, como culpable. Es decir, Dios lo declaró culpable. Culpable, pero si no hizo nada. Allí la cosa. Que Él tomó sobre sí mismo tu culpa y la cargó. Entonces, Dios, el Padre, lo declaró culpable. No había otro modo. Es el modo judicial. Miren, la cuestión judicial está aquí en las Escrituras. Las leyes se han hecho, han sido sacadas de aquí de las Escrituras. Los grandes legisladores han tenido que citar las Escrituras. El Deuteronomio nos habla de esas cuestiones judiciales. Miren, puede ser que alguien se robe tu coche, pero te lo alcanzas y se lo quitas y ya llega el policía y el ladrón no te va a decir, sí señor, aquí está su coche, ahí nos vemos. ¿Eso te puede decir el ladrón? No, él tiene que responder por su acto, no por haberse quedado con el coche, sino por su acto de robo. Eso es un acto judicial. ¿Cómo? Pero pues ya le devolvieron su coche, ya que se vaya, y el otro ladrón que se vaya por su lado. No, el ladrón tiene que pagar. ¿Sí? Es culpable. Bueno, el Señor tomó esa culpa de todos nosotros, de las cosas que hemos hecho y las que no hemos hecho, pero que potencialmente ahí están. ¿Sí? Somos, hagan de cuenta, miren, aquí tengo un cartucho de dinamita. Potencialmente está guardando una fuerza allí destructora. Mientras no revienta, pues ahí está, pero no se le quita su naturaleza de destrucción. Ahí está, nomás que se presente la ocasión, el momento, y esa dinamita va a estallar y va a hacer daño. Esos somos los hombres, hermanos. Antes de que tú hicieras algo, que todo el mundo te puede juzgar, culpar y bueno, sentenciar, a lo mejor tú ni te imaginabas que podías haberlo hecho. No más posible que yo. Porque eso eras. Es decir, que los hombres no se vuelven ladrones por robar, sino que roban porque son ladrones. Así de simple, ya lo traen. Bueno, esa cosa potencial es la que Jesús tomó aquí. Si no, hubiera sido una limpieza por encima nomás de las cosas que ya hiciste. No, aunque no las hayas hecho, de esas te perdonó Dios. ¿Dónde lo dice la Escritura? Pues Pablo lo dice muy claramente. Dice que el pecado, que la muerte entró a los hombres por el pecado, ¿sí? Y la muerte a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. ¿Y cuándo estaba escribiendo eso? Hace 2000 años. Pues yo todavía no nacía. ¿Y por qué dice todos pecaron en tiempo pasado? Por cuanto todos pecaron y pecarán, debería haber puesto. No. Por cuanto todos pecaron. Quiere decir que en Adán todos pecamos. En Adán todos pecamos. Y por eso nacemos así. Entonces, necesitamos que se nos quite la culpa. Y no hay otro modo más que este, mis hermanos. Aquí quedó mi culpa. ¿Y para qué queda tu culpa allí? Para que seas libre y seas un padre, un papá, como Dios, sin culpa. Ya no tienes culpa. Ya no vas a manejar la culpa. Cuando quieras aconsejar a tu hijo, por favor no les hables con que te lo dije. Así no hace Dios. Nosotros así somos. Ya cuando estés a punto de decirle, mejor párate y saca la misericordia sobre tu hijo. Porque tú en su lugar, ¿qué hubieras hecho? Somos muy sabios para criticar a Abraham, a Jacob, a todos los... Somos bien sabios para criticarlos. Pero ¿qué tal si nos hubiera tocado estar ahí? Tú ser Moisés, tú ser Jacob, tú ser Abraham, ¿tú qué hubieras hecho? Esa misericordia es la que nos hace falta. Y entonces voltear a nuestros hijos. Eso no significa ser pasalones, significa ser misericordiosos. Si yo hubiera estado ahí, ¿yo qué hubiera hecho? ¿Con la misma vara con que tú mides? Así es. Y por eso dice el salmista, seré misericordioso con el misericordioso. Y lo repite Pablo. Así que hemos de ejercer misericordia. Nuestra disciplina es de amor, hermanos, pero no confundamos. No es el amor cuchi-cuchi, sentimental, romántico, no. Es el lenguaje de la disciplina, ¿sí? Aquí tenemos un militar, ¿verdad? ¿Qué hace un militar sin disciplina? Pues no hace nada. Ya dijo, no hace nada. Entonces necesitamos disciplina. Pablo habló de la milicia para ponerla como ejemplo. Y dice, el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y luego nos dice a todos los creyentes, correr como para ganar. Los atletas de todo se abstienen, los que corren en el estadio, de todo se abstienen, se disciplinan porque quieren llegar y tener una corona. Y nosotros vamos en pos de una corona no corruptible, sino una incorruptible, el cual nos dará el Padre, el juez justo. Entonces para eso necesitamos disciplina. Así que mis hermanos, ¿quieres formar el carácter de tu hijo, que es un diamante? ¿Con qué dureza lo vas a tratar? Con la misma del diamante. Si tú quieres que tu hijo sea misericordioso, ¿qué le vas a enseñar? Misericordia. Misericordia. Y con todo eso, él va a tener que navegar con sus propias situaciones. Porque no hay dos seres humanos iguales en la tierra. Eso es lo tremendo. Hay principios semejantes para todos, pero dos seres humanos iguales, jamás, mis hermanos. Miren, yo quiero hacer hincapié en esto porque el Señor me lo empezó a hacer ver hace un buen, como se dice, hace un buen. Miren, la otra vez en el Facebook, ponen a veces cosas buenas en Facebook. Dicen, la única ocasión en que Jesús ve hacia abajo a los hombres,
Digo así, ver para abajo despectivamente, ¿no? La única ocasión en que Jesús ve a los hombres hacia abajo es cuando están de rodillas delante de él. Bien, entre los hombres es la naturaleza, ver para abajo o ver para arriba. Miren, no va a tono con un verdadero creyente. Óiganme lo que les digo, no va a tono, no es de su carácter con un verdadero creyente que menosprecie la sabiduría y la capacidad que Dios le dio a alguien que puso acá para que fuera maestro, ¿no? Por ejemplo, Pablo, como él no se autonombra, él dice: yo fui llamado a ser predicador y maestro, ¿no? Tremendo paquetote que tenía que decir. Él fue llamado a ser predicador y maestro, ¿de acuerdo? ¿Y maestro de quiénes? Pues de un montón, ¿verdad? Sigue siendo maestro, ¿o no? Sí. Sigue siendo maestro. Pero en su tiempo, en su momento, Pablo se enfrentó a gente que de aquí lo menospreciaban. ¿Sí? Hubo una ocasión que le decían: pues habla con mucha torpeza. Así lo criticaban. Habla con mucha torpeza. No es buen orador. Así lo criticaban. ¿Y qué les contestó Pablo? Seré torpe en la palabra, pero no en el conocimiento. Así que, ¿qué les gusta? ¿Que les hable bonito o que les diga la verdad? Así que no va a tono, pues, con un verdadero creyente menospreciar la sabiduría que Dios le ha dado a alguien por llamamiento para que enseñara, para que le diera luz a sus semejantes. Y tampoco va con un creyente de verdad, que el que está arriba, dotado de habilidad, mire hacia abajo a sus hermanos con menosprecio. Para nada. Porque el valor delante de Dios no está en cuánto sabemos. Ese no es el valor que nosotros tenemos. El valor que tenemos nosotros, todos, desde los indoctos hasta los muy doctos, nuestro valor se llama sangre de Jesucristo. Fuimos rescatados del pecado. El pecado nos llevaba al infierno. Entonces, todos los hombres valemos lo mismo delante de Dios. Pagó lo mismo. ¿Sí? No podríamos estar pensando así, mis hermanos. Pues mira, es que a mí el Señor me roció con toda su sangre. Y que otro diga: no, pues apenas si les cayó una, como decían en mi tierra, una pringuita. No. La sangre del Señor Jesucristo es completa para cada uno. Ese es el precio. No valemos un cuarto de la sangre de Cristo, o un quinto, o un octavo. No, nuestro precio es la sangre de Cristo. Seas indocto o seas muy docto. ¿De acuerdo? Ahora, pero en la parte práctica, un verdadero creyente tiene que ir y buscar una estatura. ¿Es así? Así lo dice Pablo en Efesios. Él puso profetas, apóstoles, pastores, maestros, para edificar el cuerpo de Cristo y que crezcamos. Hermanos, no fuimos llamados a estar sentados, oye y no crecer. No fuimos llamados a eso. Tiene que haber crecimiento. Hebreos capítulo 5 lo dice bien claro.
ya vosotros, después de tanto tiempo, quieren que se les esté enseñando los rudimentos, cuando deberíais ser maestros, después de tanto tiempo. Ahora, cada quien que se mira, ¿cuánto tiempo tienes tú de cristiano? Y todavía puro leche, mamila, y no alimento sólido. Y dice ahí Hebreos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ejercitados, otra vez ejercicio. ¿Así es la cosa? ¿No hay de otra? El físico-culturista quiere que le crezca el conejo, ni modo que se unte cremas para que le crezca el conejo. ¿Qué tiene que hacer? No hay de otra. Y dejar de comer papitas y chatarra y esa cosa, y comer lo que conviene. Así es, disciplina. Entonces, mis hermanos, vean ustedes, el Señor quitó la culpa para que ya no nos haga estorbo, porque nos hace estorbo. Para la educación como padres nos hace estorbo. Si tú como hijo ves para arriba a tu padre y lo ves y en tu mano está la vara de la culpa, ya lo estás regando. ¿Sí? No, si mi papá. Cálmate. O al revés, el padre con el hijo. Así no es. Esa no es la educación que nuestro Padre nos quiere dar para que a su vez nosotros la demos a nuestros hijos. No. Entonces la primera cosa es la culpa. Ya, retíralo. No, miren, es una batalla diaria, hermanos. No va a decir, yo ya me quité la culpa hace como 30 años y yo, ¿qué es eso? Ya hasta se me olvidó. No, hermano, es algo que lo traemos pero pegadísimo y es algo con lo que hay que estar batallando diario, a todo momento. Siempre andamos buscando un culpable, porque encontrar un culpable como que nos da un refugio de escondernos. ¿De qué te escondes? Ya no hay culpa. Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. Ya no hay culpa, ni para que te condenes, ni para que condenes a otros. ¿No lo enseña así Pablo? Dice, porque yo en nada tengo que ser juzgado por ningún tribunal humano, ni por ustedes. Es más, ni yo me juzgo. ¿Lo han leído, hermanos? Así que este hermano aprendió que era andar con ligereza. Sí. Libre de la culpa es una cosa enorme. Si ese legado como papá tú se lo dejas a un hijo, olvídate. Que te agarre tu hijo. Y cuando digo hijo, pues que me disculpe Fox, que no digo hija. O sea, lo que quiero decir, ahí están los dos, ¿no? Olvídate, esto va a ser hermoso, va a ser maravilloso. Es una herencia que nadie te la quita, nadie te la va a pelear. Así que mis hermanos, papás, pues somos papás, y hará pues como unos 30 años que el Señor me pidió escribir sobre esto, y déjenme decirles, cuando yo estaba escribiendo mi libro en mi mesa, que ese era mi escritorio, no tenía yo escritorio en aquellos años, estaba escribiendo yo mi libro acá, inspirado, una línea, otra línea, la escritura y acá, y de repente me dan ganas de ir al baño, y que corro para el único baño que teníamos en nuestra casa, y resulta que estaba mi hijo, el mayor, en el baño. Y le toco, hijo, ¿eres tú? Sí, ya voy, papá. Bueno, yo allá ando, ¿no? Y allá voy otra vez. Hijo, ¿qué pasó? Ya voy, papá. Ya a la tercera.
Que oye, que le digo, pues que eres una princesa, ¿qué tanto te haces? Y que le empiezas a decir, hijo, y que regreso acá a mi mesa, ¿no? Después de haber ido al baño, a continuar conmigo, ¿no? Y que me dice el Espíritu del Señor, ¿cómo trataste a tu hijo? Muy bien. Dile algo. Dile algo. Hija, si lo llamo ahorita a mí, mire. Es que agarro trabajo y que le empiezo a escribir. Lee esto, mira. Y ya que regresa me dijo, no te preocupes, papá. Esto es todo lo que me dijo. No te preocupes, papá. ¿Por qué? Porque le tuve que pedir disculpas. Porque es un semejante. Si hubiera estado en su lugar, me hubiera sentido ofendido. Y si es mi padre el que me ofende, ¿qué me esperaba? Que se disculpara. Tú no eres una princesa, amigo. Pero compréndeme, por favor. ¿Está claro? La otra vez iba manejando aquí en Acatlipa y que me doy una vuelta, pero de esas vueltas que tú dices, no sé de dónde me salió, y viene un cuate por acá y se patina y ya sabes la que me dijo. Eres un... Y pues, digo, tenía razón de decir lo que dijo, pero lo que quiero decir, el juicio dentro de mí se tenía que resolver. Sí, Señor, este hombre tiene razón. Cometí una tontería, pero no soy un tonto. ¿Está claro? Es diferente. ¿A poco ustedes no se han dicho alguna vez, qué menso soy? ¿No se lo han dicho? Se las dicen de diferentes modos, según, ¿verdad? Pero bueno, sencillita, qué menso soy. No, hiciste una mensada, no eres menso. Acostumbrarnos a tratarnos como lo que somos, eso es lo que te venden los psicólogos, los que andan dando conferencias de superación personal y se pagan, hermanos. Y aquí desde el púlpito, eso no hay. Aquí debe de ser gratis. Pero ¿por qué no se agarra, hermano? Si allá sí muchos la agarran. Hermano, trátate como lo que eres. Soy un papá llamado por Dios. ¿Sí? Soy un papá llamado por Dios. Y viendo a mi padre, voy a educar a mis hijos. ¿Y saben qué? Algunos dirán, bueno, pues si ya estamos betabeles, pues ya nosotros ¿quién? Ya se casaron, se fueron, estamos solos, viejos. Espérate tantito, pues que ya no tienes a quién darle algo. Todavía, hasta que bajemos al hoyo en la cama, nos van a visitar, allí que se arreglen los que me van a visitar porque van a seguir recibiendo de mí. ¿Está claro? ¿Saben cómo murió Einstein? En su cama. ¿Saben de qué estaba lleno Einstein en su cama? Plumas, papeles, porque no había tablets y esas cosas, ¿no? Pero había plumas y le instalaron un pizarrón y ya estaba en la cama. Con el último hálito hizo fórmulas y se le siguió. Bueno, pues con el último hálito nosotros hemos de ser padres. Hasta que bajemos al hoyo, no dejamos de ser padres. Y así es como esperamos la honra de nuestros hijos. Por eso yo escribí eso, hermanos. Yo quisiera que mi hijo, en este Día del Padre, no me dijera, papá, eres el más grande de los padres, que acá, que no, hijo, eso ya está muy trillado. Yo quisiera que me dijeras, papá, con todo y tus errores, yo te amo. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre.
Gracias, gracias. Tú eres el Padre por excelencia. Tú eres el Padre por excelencia. Enséñanos a verte a ti para que sepamos ejercer este llamado que tú nos hiciste. Padre, te bendecimos. Gracias porque al bendecirnos tú a nosotros has bendecido a nuestros hijos. Bendito eres. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.